Un multimillonario se sentó solo en la cafetería de un pequeño pueblo durante 4 semanas. Nadie le dirigió la palabra. Nadie lo quería allí. Pensaban que estaba allí para causar problemas en su pueblo. Pero la verdad es que estaba buscando el último lugar en el que su hijo sonrió antes de morir. Y cuando una camarera finalmente le dijo 2 palabras en su idioma, este hombre poderoso se derrumbó y lloró. Lo que sucedió a continuación no solo cambió su vida, sino que cambió toda una comunidad. Quédate conmigo, porque esta historia te recordará por qué la amabilidad es el lenguaje más poderoso que hablamos. Bienvenido a Voice of Granny. Mientras estés aquí, pulsa el botón de suscribirse y comenta tu opinión sobre la historia y desde dónde la estás viendo. ¿Alguna vez te has sentido invisible en una habitación llena de gente? Eso es exactamente lo que le pasaba a William Jing cada mañana en Rosie's Café. Imagínate esto, un pequeño local de desayunos en Cedar Falls, Montana. El tipo de lugar donde todo el mundo se conoce. Cabinas de cuero rojo que han visto días mejores. Café que se lleva preparando desde las 5 de la mañana. El olor a bacon y tortitas recién hechas impregna el aire. Y en la cabina de la esquina, sentado completamente inmóvil, había un hombre que no encajaba allí, William Jiang. En Pekín era uno de los promotores inmobiliarios más poderosos de Asia. Su empresa construía rascacielos que tocaban las nubes, centros comerciales que se extendían por manzanas enteras, hoteles de lujo donde se alojaban presidentes y famosos. Era el tipo de hombre que podía cambiar el paisaje urbano de toda una ciudad con una sola llamada telefónica. Pero aquí, en Cedar Falls, Montana, no era más que un extranjero con un traje caro con el que nadie quería hablar. Durante 4 semanas seguidas, William había acudido al Rosie's Café, a la misma hora cada mañana, a las 7 BOL en punto, y siempre pedía lo mismo. Café solo, sin azúcar, y dejaba la misma generosa propina sobre la mesa. $20 por una taza de café de $3. Y sin embargo, nadie lo veía realmente. Oh, se fijaban en él, claro. ¿Cómo no iban a hacerlo? Un chino con un traje de $1000 sentado en una cafetería donde la mayoría de la gente vestía vaqueros y botas de trabajo. Los susurros comenzaban en cuanto entraba. Las miradas de reojo. Las conversaciones que se interrumpían cuando se acercaba demasiado. ¿Qué hace aquí?, murmuraban entre ellos. Probablemente esté inspeccionando la ciudad para comprar todos nuestros edificios. Estos promotores inmobiliarios de las grandes ciudades vienen y lo arruinan todo. William entendía más inglés de lo que la gente pensaba. Captaba cada palabra, cada suposición, cada momento de juicio, pero no decía nada. Se limitaba a sentarse allí mañana tras mañana, mirando por la ventana al aparcamiento, con el teléfono vibrando con llamadas urgentes desde Pekín que se negaba a contestar. Su asistente le llamaba todos los días. Señor Yang, la junta está preocupada. Los inversores están haciendo preguntas. El proyecto de Shanghái necesita su aprobación. ¿Cuándo va a volver? Pero William no podía volver. Todavía no, porque hacía 4 semanas había ocurrido algo en este pequeño pueblo de Montana que había cambiado su vida para siempre. Su hijo, David, había estado conduciendo por Cedar Falls en un viaje por carretera a través del país. Se suponía que iba a ser una aventura. Un joven que se encontraba a sí mismo antes de comenzar su carrera en la empresa de su padre. El coche de David se averió aquí mismo, en Cedar Falls. Llamó a su padre, hablando en mandarín rápido, emocionado a pesar del problema. Baba, no te creerías lo amable que es la gente aquí. Apenas hablo inglés, pero me están ayudando de todos modos. Hay una mujer en la cafetería que no habla mandarín, pero me hizo sentir muy bienvenido, como si fuera parte de su familia. David se quedó en Cedar Falls durante 3 días mientras reparaban su coche. 3 días que serían los últimos momentos felices de su vida. Al salir de la ciudad a solo 30 metros de la autopista, un conductor ebrio cruzó la línea central. David murió en el acto. Solo tenía 23 años. William voló de Pekín a Montana en cuestión de horas. Pero en lugar de ocuparse de todo rápidamente y volver a casa como todos esperaban, hizo algo que nadie entendió. Se registró en la posada local
y empezó a ir a la cafetería de Rosie todas las mañanas. Estaba buscando algo. No podía explicárselo a su asistente. No podía explicárselo a su esposa en Pekín, que le rogaba que volviera a casa. Ni siquiera podía explicárselo a sí mismo, pero sabía que tenía que estar allí, en ese lugar donde su hijo se había sentido acogido, donde David había encontrado amabilidad en sus últimos días. Las camareras de Rosie's se turnaban en los turnos. Estaba Betty, una abuela de ojos cansados que se movía lentamente, pero siempre tenía una palabra amable para todos. Luego estaba Jennifer, más joven y eficiente, pero claramente incómoda con William. Le servía el café sin mirarle a los ojos y luego se alejaba rápidamente, como si temiera que él intentara hablar con ella. Los clientes habituales de la mañana tenían su ritmo. Los obreros de la construcción tomaban el desayuno antes de ir a sus lugares de trabajo. Las parejas de ancianos llevaban 30 años acudiendo allí. Los camioneros paraban para repostar y tomar café. Todos encajaban, excepto William. Intentó varias veces entablar conversación. Preguntaba por el tiempo. Comentaba lo bien que olía el café, pero las conversaciones morían antes de empezar. La gente le respondía educadamente con monosílabos y luego volvía con sus amigos. El mensaje era claro. No eres uno de los nuestros. El teléfono de William volvió a sonar. Era su socio de Shanghái. William, estamos perdiendo contratos porque no estás aquí. Los clientes no entienden por qué lo has abandonado todo. Pero ¿cómo podía explicárselo? ¿Cómo podía decirles que su imperio de cristal y acero ya no significaba nada? Que todo su éxito, todo su poder, todo su dinero no podían comprar ni un solo momento con su hijo? Que estaba sentado en una pequeña cafetería de Montana porque, en algún lugar de esas cabinas desgastadas y tazas de café desconchadas, su hijo había sentido algo que William había olvidado que existía. David siempre había sido diferente, sensible donde William era duro, artístico, mientras que William era práctico. David había querido estudiar música, pero William lo había empujado hacia los negocios. La empresa será tuya algún día. William había dicho que la música era un hobby, no un futuro. Ahora David nunca tendría futuro. Y William daría todo lo que tenía solo por escuchar a su hijo tocar el piano una vez más. El café se enfrió en las manos de William mientras observaba el cambio de turno matutino en Rosie's. Una nueva camarera salió de la cocina. Era joven, quizá de veintitantos años, con una cálida piel morena y el pelo recogido en una pulcra coleta. Miró hacia su mesa en la esquina y había algo en sus ojos que la diferenciaba de los demás. William sintió una emoción que no sabía nombrar. No era exactamente esperanza, pero se le parecía. Se llamaba Jasmine Brooks y había aprendido a ver lo que los demás pasaban por alto. Jasmine llevaba 7 años trabajando en Rosie's Café. Había empezado allí justo después de la universidad, pensando que sería algo temporal mientras decidía qué hacer a continuación. Pero entonces su abuelo enfermó y lo temporal se convirtió en permanente. Alguien tenía que cuidar de él. Alguien tenía que asegurarse de que tomaba la medicación, acudía a las citas con el médico y no se pasaba todo el día solo en esa gran casa vacía. Así que Jasmine se quedó en Cedar Falls. Trabajaba en Rosie's y veía cómo su brillante futuro se hacía cada vez más pequeño, hasta caber dentro de las 4 paredes de una pequeña cafetería de pueblo. Pero hay algo que hay que saber sobre Jasmine. Siempre le habían fascinado los idiomas. En la universidad, mientras todos los demás estudiaban español o francés, Jasmine había elegido el mandarín. Sus amigos pensaban que estaba loca. ¿Por qué aprender chino? ¿Cuándo vas a utilizarlo en Montana? Pero la profesora de Jasmine, la doctora Lin, se había convertido en parte de su familia. Una anciana de Taiwán que le enseñó no solo palabras y gramática, sino también la belleza de conectar con personas de otras culturas. El idioma es un puente. La doctora Lin siempre decía que conecta corazones, no solo mentes. Hace 3 meses falleció el abuelo de Jasmine, el hombre que la había criado tras la muerte de sus padres, el hombre que había creído en ella cuando nadie más lo hacía, el hombre que le había dicho que trabajar en Rosie's Café no era un fracaso, era amor. Perderlo rompió algo en Jasmine.
pero también le enseñó a reconocer el dolor en los demás. Por eso, en su primer día de vuelta al trabajo después del funeral, se fijó en el hombre chino que estaba en la mesa de la esquina. Realmente lo notó, no solo como otro cliente, sino como un ser humano que cargaba con algo pesado. Lo observó durante los días siguientes. La forma en que se sentaba con tanto cuidado, como si temiera ocupar demasiado espacio. La forma en que sus manos envolvían la taza de café, como si se aferrara a un salvavidas. La forma en que sus ojos escaneaban la sala, buscando algo que no podía encontrar. Jasmine había oído los susurros de otros clientes, las especulaciones sobre por qué estaba allí, las suposiciones sobre sus intenciones, pero Jasmine reconoció algo en su rostro que los demás no veían. Vio pérdida, el tipo de pérdida que te hace sentir como si te estuvieras ahogando, el tipo que te hace sentarte en lugares extraños, con la esperanza de sentirte cerca de alguien a quien nunca volverás a ver. Durante su descanso un día, Jasmine buscó su nombre en el recibo de la tarjeta de crédito. William Yang, promotor inmobiliario multimillonario. Y entonces encontró las noticias sobre la muerte de su hijo aquí mismo, en Montana. Todo encajó. No estaba allí para comprar la ciudad. No estaba allí por negocios. Estaba allí por la misma razón por la que Jasmine había pasado semanas sentada en el taller de su abuelo después de su muerte, rodeada de sus herramientas y sus proyectos a medio terminar. Porque el dolor te hace buscar fragmentos de las personas que has perdido. Esa mañana en particular se sentía diferente. Jasmine observaba a William desde el otro lado de la cafetería. Su teléfono no dejaba de vibrar. Él seguía ignorándolo. Su café permanecía intacto, enfriándose por momentos. Tenía los hombros tensos, como si llevara el peso del mundo sobre ellos. Betty debía estar encargándose de su sección, pero estaba desbordada con el ajetreo del desayuno. Los obreros de la construcción eran ruidosos y exigentes. Los camioneros querían sus pedidos para llevar. Las parejas de ancianos necesitaban que les rellenaran las tazas. Jasmine tomó una decisión. Cogió una cafetera recién hecha y se dirigió hacia la mesa de la esquina. Le latía con fuerza el corazón, no precisamente por los nervios, sino por la importancia de lo que estaba a punto de hacer. Cuando llegó a su mesa, respiró hondo, y entonces pronunció las palabras que había ensayado 1000 veces en las aulas, pero que nunca pensó que tendrían tanta importancia. Yang Shen, ¿le apetece un café recién hecho? El efecto fue inmediato. William levantó la cabeza de golpe, abrió mucho los ojos. Durante un momento, se quedó mirándola como si no pudiera creer lo que había oído, como si tal vez lo hubiera imaginado. Entonces se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Hablas mandarín? Su voz se quebró al pronunciar las palabras. Una pregunta tan sencilla, pero cargada de tanta emoción, que Jasmine sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Ella respondió en voz baja, lo suficiente como para decir lo que importa. Si este momento te está llegando al corazón, quiero que sepas que, a veces, los gestos de bondad más pequeños provocan los cambios más grandes. Quédate conmigo, porque lo que va a pasar a continuación te demostrará lo poderoso que es cuando alguien te ve de verdad. William no pudo hablar durante un momento. Se quedó allí sentado, con lágrimas corriéndole por la cara, sin siquiera intentar ocultarlas. Ahí estaba este hombre poderoso, este multimillonario que dirigía salas de juntas y construía imperios, llorando en la cafetería de un pequeño pueblo porque una camarera le había hablado en su propio idioma. Jasmine dejó la cafetera y hizo algo que le habría costado el despido en un restaurante más elegante. Se sentó frente a él sin que él la invitara. ¿Qué desea?, dijo con suavidad. Wahihan, me he enterado de lo de su hijo. Lo siento mucho. A su alrededor, la cafetería se había quedado en silencio. Los demás clientes ahora miraban fijamente, pero esta vez no con recelo, sino con curiosidad. ¿Qué estaba pasando en la mesa de la esquina? ¿Por qué Jasmine hablaba ese idioma extranjero? ¿Por qué lloraba el hombre chino? ¿Cómo lo sabes?, preguntó William en inglés, con un acento cargado de emoción. Perdí a mi abuelo hace 3 meses, respondió Jasmine, alternando entre el mandarín y el inglés.
Conozco la mirada de alguien que intenta encontrar los restos de un ser querido. William sacó su teléfono con manos temblorosas. Le mostró una foto. Un joven con una sonrisa radiante delante de una vista de montaña. Este es David, mi hijo, estuvo aquí, en esta ciudad. Me llamó, dijo. Se le quebró la voz. Jasmine esperó, paciente y amable. Dijo que la gente de aquí le hacía sentir como en familia. Jasmine estudió la foto de David Yang, un joven que se parecía mucho a su padre, pero con ojos más suaves, más amable, el tipo de persona que sonreía con facilidad. La señora Patterson, de la gasolinera, mencionó a un joven chino hace unas semanas. Dijo Jasmine pensativa, todavía hablando en mandarín. Dijo que él intentó ayudarla a llevar los suministros a pesar de que no podían hablar entre ellos, que dibujaba para comunicarse. ¿Era ese su hijo? William asintió, incapaz de hablar. Sacó otra foto. En esta se veía a David sentado al piano, con los dedos sobre las teclas, completamente absorto en la música. Quería ser músico, dijo William en voz baja. Pero yo le dije que no. Le dije que tenía que hacerse cargo de mi empresa, que la música era un desperdicio de su talento. Su voz se redujo a un susurro. Estaba muy equivocado. Yasmín se inclinó sobre la mesa y le tocó la mano con delicadeza. Un pequeño gesto, pero que lo decía todo. Estás aquí porque quieres entender lo que él sentía en este lugar, dijo ella. No era una pregunta. ¿Quieres sentirte cerca de él? Sí, susurró William, pero no sé cómo. Llevo 4 semanas viniendo aquí. Nadie me habla, nadie me ve. Y estoy empezando a pensar que quizá la amabilidad de David, su capacidad para conectar con la gente, quizá no la heredó de mí. Quizá yo no tengo ese don, señor. Yang, dijo Jasmine con firmeza, ha volado medio mundo y lleva 4 semanas sentado en esta cafetería, esperando sentirse cerca de su hijo. Eso no es falta de amor. Es el amor más profundo que existe. A su alrededor, la gente que desayunaba había dejado de fingir que no escuchaba. Betty había abandonado su cafetera para acercarse a la barra. Jennifer había interrumpido su pedido. Los obreros habían dejado de bromear como de costumbre. Incluso Frank, el cocinero, asomaba la cabeza por la ventana de la cocina. Jasmine miró a todos a su alrededor. Entonces tomó una decisión que lo cambiaría todo. Se levantó y se dirigió a los presentes en un inglés claro. Su voz llegó a todos los rincones de la cafetería. Necesito que todos me escuchen. Este es William Yang. Hace unas semanas, su hijo David se quedó varado aquí cuando su coche se averió. David pasó 3 días en Cedar Falls. Llamó a su padre y le contó lo amables que habían sido todos, lo bienvenido que se había sentido. La sala estaba ahora completamente en silencio. 2 días después de que David se marchara de la ciudad, murió en un accidente de coche en la autopista. Tenía 23 años. Jasmine oyó a alguien jadear. Vio cómo Betty se llevaba la mano a la boca. El señor Yang ha venido aquí todas las mañanas desde entonces, continuó Jasmine. No para comprar nuestra ciudad, ni por negocios, sino porque este fue el último lugar donde su hijo fue feliz. Porque todos ustedes fueron amables con su hijo cuando David estaba solo y asustado, y no hablaba el idioma. Durante un largo momento, nadie se movió. Entonces Betty dejó la cafetera y se dirigió directamente a la mesa de William. Las lágrimas corrían por su rostro curtido. «Oh, cariño», dijo con voz temblorosa. «¿Te refieres a ese chico tan dulce con una gran sonrisa? Me ayudó cuando se me cayó una bandeja llena de platos. Se agachó en el suelo y me ayudó a recoger todos los trozos, aunque yo le decía que no se preocupara». William la miró, con los ojos desesperados por captar cada detalle. «Me hizo un dibujo», continuó Betty, «de los hijos de mi hija a partir de las fotos que le mostré en mi teléfono. Todavía lo tengo en mi refrigerador». Frank salió de detrás de la parrilla, limpiándose las manos en el delantal. El cocinero gruñón, que nunca hablaba con los clientes, se dirigía hacia la mesa de William. «Ese chico intentó enseñarme a usar los palillos», dijo Frank, con una voz más suave de lo que nadie le había oído hablar nunca. No paraba de dejar caer los fideos y él se reía y reía. No era malicioso, ¿entiendes? Solo estaba alegre, como si estuviera genuinamente feliz de estar allí conmigo. Aunque yo estuviera haciendo el ridículo.
Uno por uno, la gente empezó a acercarse para compartir sus recuerdos de David. El camionero de la mesa de la esquina recordó cómo David le había ayudado a arreglar un limpiaparabrisas roto en el aparcamiento. Aunque empezó a llover, la pareja de ancianos recordó cómo David se había sentado con ellos durante una hora mirando sus álbumes de fotos, comunicando de alguna manera su aprecio e interés a pesar de la barrera del idioma. Jennifer, la camarera que se había sentido incómoda con William, admitió en voz baja que David le había dejado la mayor propina que había recibido nunca, junto con una nota en un inglés chapucero que decía: «Gracias por tu paciencia con mi mal inglés. Eres una persona muy amable». Cada historia golpeaba a William como una ola. Sabía que David era especial, pero escuchar a esos desconocidos describir la amabilidad de su hijo, su alegría, su capacidad para conectar con la gente, era como volver a conocer a su hijo, como ver a David con otros ojos. Los obreros de la construcción habían sido los más escépticos sobre la presencia de William en la ciudad, pero ahora su capataz, un hombre corpulento llamado Joe, se acercó con aire avergonzado. «Tengo que enseñarle algo», dijo Joe. Sacó su cartera y extrajo con cuidado un trozo de papel gastado. «Tu hijo dibujó esto». Era un dibujo del equipo de construcción, realizado con trazos rápidos y hábiles. Se podía reconocer a cada uno de los hombres y en la parte inferior, con la letra de David, había unas palabras en inglés y en mandarín. «Gracias por mostrarme cómo son las manos fuertes y los corazones bondadosos juntos». Las manos de William temblaban mientras sostenía el dibujo. David siempre había sido artístico, pero William nunca lo había apreciado realmente. Lo había visto como una distracción del trabajo real. «Veía lo mejor de las personas», dijo William con la voz quebrada. «Veía lo que yo, demasiado ocupado, no había visto en toda mi vida». Jasmine le apretó suavemente el hombro. «Entonces quizá eso es lo que vino aquí a enseñarte. No de una forma mística, sino de una forma real. Veía la bondad de esta ciudad porque la buscaba. Y ahora tú también puedes verla. Si sientes el peso de este momento, quiero que te quedes conmigo. Porque lo que sucede a continuación nos muestra que la curación no ocurre por sí sola. Ocurre cuando una comunidad decide abrir su corazón. Después de esa mañana, todo cambió. William dejó de ser el extraño en la esquina. En cuestión de días, se convirtió en parte del ritmo del café de Rosie. Betty insistió en que probara la tarta de manzana que tanto le gustaba a David. «Tu hijo se comió 3 trozos», dijo ella, riendo entre lágrimas. Dijo que era lo mejor que había probado nunca. Le dije que el secreto era la canela, pero en realidad el secreto es simplemente hacerlo con amor. Frank empezó a enseñar a William a cocinar platos típicos del desayuno americano. «Tu hijo quería aprender a hacer tortitas», dijo Frank con voz ronca. «Dijo que quería dar una sorpresa a su madre cuando llegara a casa. Así que te voy a enseñar a ti, y tú se las podrás hacer en su memoria». Los obreros invitaron a William a su mesa matutina. Le enseñaron fotos de sus familias, compartieron sus propias historias de pérdida, padres que murieron demasiado jóvenes, hermanos que perdieron en accidentes, amigos que nunca regresaron a casa de la guerra. Joe, el capataz, le contó a William que había perdido a su hija adolescente por culpa del cáncer hacía 5 años. «Nunca dejas de echarlos de menos», dijo Joe en voz baja. «Pero aprendes a llevarlos contigo de otra manera. No como un peso, sino como, no sé, como una luz, tal vez como una razón para ser mejor». William se encontró quedándose en la cafetería cada vez más tiempo cada mañana. 2 horas se convirtieron en 3. 3 se convirtieron en 4. Aplazaba sus llamadas a Pekín, ignoraba los correos electrónicos urgentes, dejaba que el negocio se gestionara solo por primera vez en su vida, y ocurrió algo extraño. El dolor que lo había estado aplastando comenzó a cambiar. No desapareció. Sabía que nunca lo haría, pero se convirtió en algo con lo que podía respirar. Jasmine se convirtió en su puente con la comunidad. Ella traducía cuando era necesario. Pero más que eso, lo ayudó a comprender la cultura, las reglas tácitas de la vida en un pueblo pequeño, la forma en que las personas mostraban su amor a través de acciones en lugar de palabras.
En Montana, le explicó un día mientras estaban sentados juntos durante su descanso, la gente no dice te quiero tanto como en otros lugares, pero están ahí, traen comida cuando alguien muere, ayudan a arreglar la valla sin que se les pida, recuerdan los nombres de tus hijos y preguntan cómo les va en el colegio. David lo entendió, dijo William. Entendía a la gente de una forma que yo nunca había hecho. Quizás tú también, dijo Jasmine con delicadeza. Solo que nunca has tenido una razón para detenerte lo suficiente como para darte cuenta. Una mañana, unos 2 meses después de aquella primera conversación, William entró en Rosie's con una propuesta. Había convocado una reunión especial. Estaban allí el alcalde, el consejo municipal y la propietaria de Rosie's Café, una anciana llamada Rose que estaba pensando en jubilarse. Y la mayoría de los clientes habituales de la mañana, que se habían convertido en la inesperada familia de William. Quiero comprar Rosie's Café, anunció William. La sala estalló en protestas. La gente pensó que iba a cambiarlo, convertirlo en algo elegante y caro, poner precios inalcanzables para los lugareños. Exactamente lo que habían temido desde el principio. Pero William levantó la mano para pedir silencio. Quiero comprarlo, continuó, para que pueda seguir siendo exactamente lo que es. Un lugar donde las personas importan más que las ganancias. Donde un joven de Pekín puede entrar y ser tratado como parte de la familia. Donde un padre afligido puede sentarse solo y finalmente ser bienvenido a casa. Sacó los planos arquitectónicos y los extendió sobre la mesa. Quiero renovarlo. Sí, nuevos equipos de cocina para que Frank pueda cocinar sin pelearse con esa vieja estufa. Nuevas sillas que no le hagan daño a la espalda de Betty. Mejor calefacción para los inviernos de Montana. Pero el espíritu de este lugar seguirá siendo el mismo. Rose, la anciana propietaria, estaba llorando. Me ha preocupado mucho venderlo. Me preocupaba que alguna empresa lo comprara y lo convirtiera en algo irreconocible. No una empresa, dijo William, una familia. Porque eso es lo que todos le dieron a mi hijo en sus últimos días. Eso es lo que me han dado a mí. Y ahora quiero devolverles algo. Pero eso no era todo. William había estado trabajando con Jasmine en algo más grande. Algo que honrara la memoria de David de una manera que se ajustara a quién era realmente su hijo. Estoy creando la beca de artes en memoria de David Young. William anunció que cada año enviará a un estudiante de Cedar Falls a estudiar música, arte o cualquier campo creativo en China, y traerá a un estudiante chino a Cedar Falls para estudiar la cultura y las artes estadounidenses. Miró directamente a Jasmine. David quería tender puentes entre culturas. Quería demostrar que las personas son iguales en todas partes cuando se les da la oportunidad de conectar. Esta beca lo conseguirá. Jasmine se secó las lágrimas. Señor Yang, eso es precioso. William la corrigió amablemente. Solo William. Ahora somos familia. La ciudad se unió en torno a la idea. Planearon un jardín conmemorativo detrás de la cafetería, donde se plantarían cerezos chinos junto con flores silvestres de Montana. Un lugar donde Oriente y Occidente crecerían juntos, tal y como la propia comunidad estaba aprendiendo a hacer. El teléfono de William seguía vibrando con llamadas desde Pekín, pero ahora, cuando contestaba, tenía noticias diferentes. Estoy delegando más, les dijo a sus socios comerciales. La empresa funcionará bien sin que yo microgestione cada decisión. Me quedo en Montana. Aquí es donde tengo que estar. Su esposa voló desde Pekín para visitarlo. Al principio se mostró escéptica, incapaz de entender por qué su marido había abandonado su vida. Pero cuando entró en la cafetería de Rose y vio la pared conmemorativa cubierta de fotos de David y relatos de la gente del pueblo, lo entendió. Aquí era feliz, susurró, tocando una foto de su hijo sonriendo con Betty. Mira su cara. ¿Cuándo fue la última vez que lo vimos sonreír así en casa? William la rodeó con el brazo. Intentaba decirnos algo sobre lo que realmente importa, sobre cómo vivir. Ojalá le hubiera escuchado cuando aún estaba vivo, pero, en cierto modo, ahora él estaba escuchando, y el mensaje de David por fin estaba calando. 6 meses después de que William entrara por primera vez en la cafetería de Ross como un desconocido, se encontraba en un espacio completamente transformado y sonreía. La cafetería estaba preciosa,
con equipamiento moderno en la cocina, asientos cómodos, pintura nueva y fotografías cubriendo las paredes, no solo de David, sino de toda la comunidad. La vida cotidiana de Cedar Falls capturada en cientos de momentos espontáneos. Pero lo más importante era que seguía apareciendo Rosie's. Seguía oliendo a café y bacon. Seguía resonando con las mismas voces familiares. Seguía dando la bienvenida a todo el que cruzaba la puerta. Tanto si habían vivido en Cedar Falls toda su vida como si solo estaban de paso, Jasmine se había convertido en la coordinadora cultural de la cafetería y directora del programa de becas. Trabajaba con William para gestionar el programa de intercambio artístico y ayudar a los estudiantes a superar los retos de estudiar en el extranjero. Las primeras solicitudes de beca llegaron hoy, dijo Jasmine, entregándole a William una gruesa carpeta. 23 estudiantes del Instituto Cedar Falls, 23 chicos que quieren estudiar arte, música, teatro, fotografía, cosas que sus padres consideraban poco prácticas, igual que él había hecho en su día. William abrió la carpeta con manos reverentes. David habría estado muy orgulloso. Su hijo había soñado con un mundo en el que las personas no estuvieran limitadas por sus circunstancias, donde un chico de Montana pudiera estudiar música en Pekín, donde un chico de Pekín pudiera aprender la cultura estadounidense en un pequeño pueblo. Tu hijo inició algo hermoso, dijo Jasmine en voz baja. En 3 días plantó semillas que ahora están creciendo y se están convirtiendo en algo increíble. A través de la ventana, William podía ver cómo tomaba forma el jardín conmemorativo. Los cerezos eran pequeños ahora, pero crecerían. En unos años florecerían cada primavera, mezclando sus flores rosas y blancas con las flores silvestres de Montana, como un recordatorio de que diferentes tipos de belleza podían coexistir en el mismo espacio. Uno de los trabajadores de la construcción, Caleb, el hijo de Joe, se acercó nervioso. Tenía 17 años, era tímido y tenía manchas de pintura permanentemente bajo las uñas. Señor Young, dijo Caleb, quería solicitar la beca. Sé que mi padre probablemente quiere que trabaje en la construcción como él, pero yo quiero estudiar arte y he aprendido algo de mandarín por internet. ¿Puedo intentarlo? El chico se inclinó ligeramente y habló con cuidado. Practica mandarín con Yu. Gracias por darme una oportunidad. William sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Esto era exactamente lo que David hubiera querido. Tu mandarín es muy bueno. William respondió en el mismo idioma y luego cambió al inglés. ¿Y tu padre? Ya está orgulloso de ti. Ayer me dijo que tienes talento, que ves el mundo de forma diferente a él, y eso es un berendón. Los ojos de Caleb se abrieron con sorpresa y alivio. Eso era lo que William había aprendido en estos meses en Cedar Falls. Los padres y los hijos no siempre se entendían, pero el amor seguía ahí, esperando a ser expresado. Joe había perdido a su hija, por lo que entendía el dolor de William, y había aprendido a no perder el tiempo siendo demasiado orgulloso para decirle a su hijo que creía en él. Comenzó la hora punta del almuerzo. William ocupó su sitio habitual en la mesa de la esquina, pero ahora ya no era una esquina solitaria. La gente se detenía constantemente. Betty le rellenó el café sin preguntar. Frank le trajo una porción de tarta. Los obreros de la construcción le saludaron desde su mesa. La pareja de ancianos le pidió que zanjara un debate sobre la historia china. El teléfono de William vibró. Era su socio de Shanghái, pero el tono de las llamadas había cambiado a lo largo de los meses. William, el proyecto de Montana está aprobado. A los inversores les encanta tu visión de los inmuebles para el intercambio cultural. Quieren construir comunidades similares en otras 5 ciudades. William había creado una nueva división en su empresa. En lugar de limitarse a construir apartamentos de lujo y centros comerciales, estaba creando espacios de uso mixto diseñados para reunir diferentes culturas. Centros comunitarios con escuelas de idiomas, restaurantes con cocinas de todo el mundo, viviendas asequibles junto a unidades a precio de mercado, inmuebles con corazón, lo llamaba él. Construir lugares donde la gente pudiera sentirse parte de algo. A David le habría encantado esto, le dijo a Jasmine en un momento de tranquilidad. Siempre decía que yo construía edificios,
pero me olvidaba de las personas que vivirían en ellos. Lo recuerdas todos los días, observó Jasmine. No con tristeza, sino con acciones. Ese es el mejor homenaje que se puede hacer. William miró a su alrededor en la cafetería Rosie's y observó la vida que se desarrollaba a su alrededor. Extraños que se hacían amigos tomando un café. Niños que aprendían que el mundo era más grande y acogedor de lo que habían imaginado. Ancianos que habían vivido toda su vida en Cedar Falls y ahora aprendían frases en mandarín de los niños. Niños que nunca habían salido de Montana y ahora soñaban con caminar por la Gran Muralla. Todo porque su hijo se había derrumbado en esta ciudad. Todo porque David había visto la bondad de estas personas. Todo porque una camarera había reconocido el dolor en los ojos de un desconocido y había decidido hablar su idioma. Solía pensar que mi hogar era Pekín, dijo William en voz baja. La ciudad donde nací, donde construí mi imperio. Pero David me enseñó algo. El hogar no es el lugar de donde vienes. El hogar es donde la gente recuerda tu nombre, donde te guardan tu mesa favorita, donde se preocupan por tu historia. Jasmine sonrió. La doctora Lynn solía decirme que el lenguaje es un puente, pero yo creo que la conexión es el puente. El lenguaje es solo una herramienta para construirlo. Tu abuelo estaría orgulloso de ti, dijo William, usando todo lo que él te inspiró para ayudar a los demás. Nuestras pérdidas nos enseñaron a vernos unos a otros, respondió Jasmine. Eso no es nada, en realidad lo es todo. Mientras la luz del sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la cafetería Rosie's, William sacó su teléfono y abrió su álbum de fotos. La foto de David al piano, su hermoso, sensible y artístico hijo que intentó decirle a su padre lo que realmente importaba en la vida. Ahora te escucho, susurró William. Por fin lo entiendo. Y en aquella pequeña cafetería de Montana, rodeado de personas que habían empezado siendo desconocidos y se habían convertido en familia, un padre afligido encontró por fin lo que había estado buscando. No era el cierre. El dolor no ofrece cierre, sino paz. La paz de saber que la bondad de su hijo seguía viva. La paz de saber que por fin había aprendido la lección que David había intentado enseñarle. La paz de saber que el hogar no es un lugar en el mapa. El hogar es cualquier lugar donde la gente decide quererte. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te ha llegado al corazón, espero que recuerdes que todos tenemos el poder de acoger al extraño, de hablar el idioma de alguien, ya sean palabras reales o simplemente el lenguaje de la bondad, y de convertir el dolor en algo hermoso. Porque eso es lo que nos hace humanos. Eso es lo que nos hace